tener pues un tiempo especial en ella, queremos leer un versículo de la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 8. He estado confrontando algunos contratiempos de salud, pues nada grave, pero siempre incomoda un poquito. Pero nada de esto es impedimento para que podamos tener gozo en la palabra del Señor. En el libro de Romanos, el capítulo 8, leeremos en el verso 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Quiero entonces enfatizar que tener las primicias del Espíritu no es simplemente levantar la mano en el altar de una iglesia y decir, bueno, acabo de dejar el cigarrillo, acabo de dejar la bebida y acabo de dejar todas las demás mujeres que tenía y me voy a arreglar con mi esposa. Pero tener las primicias del Espíritu significa tener las arras o el pago inicial que nos asegura que tenemos participación en la primera resurrección y en la adopción de nuestro cuerpo. Esto no es simplemente alguien que está aceptando a Cristo en el altar de una iglesia, un momentito, no. Esto es alguien que sabe en cuál etapa del proceso de este propósito eterno de Dios él se encuentra. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, no estamos esperando que la iglesia se llene de nuevos convertidos o simplemente que saldremos a hacer un gran avivamiento y la gente va a correr de aquí para allá y los muertos van a ser resucitados, los enfermos van a ser sanados. Pero si hay algo en que cada escogido de Dios está centrado este día, el hombre y la mujer que han recibido el verdadero bautismo del Espíritu Santo están centrados en la adopción, lo cual significa el colocamiento en el mismo nivel donde Dios está. Y la redención de nuestro cuerpo, porque redención ya sabemos que es en dos partes. Ya estamos redimidos en nuestra alma, pero ahora mismo estamos aguardando la redención de nuestro cuerpo. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo alcanzamos. También en el libro de Segunda de Pedro, estas son escrituras que quizá vamos a referirnos al final del mensaje. En Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10, en adelante, leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Punto y coma. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya sabemos, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya sabemos que el día del Señor, que es la manifestación del Hijo del Hombre, vino para raptar la cosa más preciosa que él había puesto sobre la tierra, lo cual es el germen de vida que está en nosotros. Cuando ese rapto se lleva a cabo, nuestro cuerpo es redimido, somos levantados de la tierra, entonces viene la segunda parte del día del Señor, lo cual es Malaquías 4, 1, 2 y 3. Viene un día ardiente como un horno de todos los soberbios, todos los que hacen maldad. Por eso es que Pedro, cuando está hablando aquí, coloca el día del Señor como ladrón en la noche, punto y coma. No cambia para mayúscula, pero comienza a hablar de la segunda etapa del día del Señor. Ya nosotros no estaremos aquí sobre la tierra, sino que la tierra comienza una vez que esta última etapa del propósito eterno de Dios levanta a su novia de la tierra, entonces la tierra tiene que ser purificada. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa
y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Vamos a orar en esta mañana. Queremos orar algunas peticiones que tenemos. Quiero mencionar una hermanita. Ella se llama la hermana Teodora Polanco. Está muy quebrantada de salud en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Queremos orar por ella también. Vamos a recordar la familia Piñango, que también está en Venezuela. Que Dios sea con ellos en un momento difícil que están atravesando. Y también, juntamente con mi familia, tenemos una petición muy especial delante del Señor y queremos presentarla delante de Él para que Dios abra la puerta en lo que estamos pidiendo, lo que estamos necesitando y podamos recibirlo de parte del Señor. Si usted tiene alguna petición, usted simplemente allí en el lugar donde usted está, diga: Señor, tú sabes, yo te amo, yo te necesito tu palabra en mi corazón. Tú eres poderoso para ayudarme. Vamos a orar entonces. Usted solamente cierre sus ojos ahora. Padre amado, gracias. Venimos delante de tu presencia augusta y maravillosa, Señor. Qué bueno tú eres con nosotros. ¿Cómo podemos sentir tu mano poderosa a cada paso del camino ayudándonos, Señor, para no dejarnos caer, no dejarnos en vergüenza y en derrota, Señor? Cuánto te agradecemos, Señor, cómo has sanado nuestros cuerpos, nos has dado la liberación que necesitamos, Señor. Y en esta mañana, cuando venimos para escuchar tu palabra, permite, Señor, que la palabra que será hablada este día sea una palabra que dé en el blanco, mi Señor, para la necesidad que tu pueblo tiene. Te agradezco, Padre, por la invitación de nuestro hermano Matos. Con él hemos predicado tantas veces. Extrañamos, Señor, el calor de su pequeño tabernáculo y estar allí juntos. Y después del culto, una buena comida, un buen abrazo, compartir como amigos, Señor. No sabemos si ese tiempo ya terminó, Padre. Lo que sí sabemos es que todavía estamos aquí y necesitamos de ti todavía, Señor. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Así que, Padre, úngenos en esta mañana. Utilízanos, Señor, para tu gloria. Y permite que en los momentos que aquí estemos, sea muy grato, Señor, que la palabra tenga la preeminencia y que al finalizar este pequeño servicio, Señor, nosotros podamos movernos de este pequeño lugarcito donde estamos, cada quien en el suyo, teniendo la certeza y la convicción en su corazón que estamos un poco más cerca de ti que cuando este culto comenzó, Señor. Perdónanos por nuestros errores, por nuestras faltas, nuestras ofensas, que son muchas, Señor, y lávanos en tu bendita sangre y haznos aptos para tu servicio en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos de nuevo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Ahora mismo son las 10:50 de la mañana. Podemos tener un tiempecito donde podamos decir algo de la palabra. Si usted ve que algo es bueno, le gusta la palabra del Señor y algo es bueno, usted diga amén. Puede escribir amén ahí en su red social. Puede levantar su mano, trate de crear la atmósfera. Donde quiera que usted esté, trate de crear la atmósfera. Es muy necesario que una atmósfera sea creada para que el Espíritu Santo sienta que usted está hablando de su presencia. En esta mañana quiero compartir un pensamiento. Tenía algo en mi corazón ya hace unos días para hablarles en cuanto a, como estaba mirando el tema, cuando llegue mi hora de salir de aquí, estábamos mirando ese tema y vimos pues algunos detalles muy buenos, pero luego esta mañana muy temprano
estaba orando al Señor y buscando algo para traer, y Dios puso en mi corazón que hablara acerca del propósito eterno. Pero hablando del propósito eterno, no simplemente del propósito como tal, sino también las etapas del propósito eterno y en cuál etapa del propósito eterno nos encontramos en esta mañana. Así que si Dios nos ayuda, quisiera por unos minutos hablar sobre las etapas de su propósito eterno. Y ya sabemos que así como es el nacimiento de una criatura, como es el proceso de alimentación y de aprendizaje, asimismo también es el proceso de un creyente. Dios no puede revelarle a su hombre, a su mujer, todo de una sola vez, por cuanto no está preparado, no tiene la envergadura espiritual para poder recibir de Dios todo lo que Dios quiere darle a él. Lo vimos en la vida del profeta. Nos dimos cuenta que él, de acuerdo al punto espiritual en el que él estaba en su ministerio, el Espíritu Santo le dejaba ver ciertas cosas. Y a medida en la que él fue avanzando, a medida en la que él fue creciendo, entonces, bueno, allí nos fuimos dando cuenta cómo es que la palabra fue abriéndose, hasta que la luz fue completamente clara delante de él. Asimismo, Dios ha estado llevando a cabo su plan a través de diferentes etapas o procesos. Pero quisiera comenzar esta mañana diciéndoles que nosotros, por la gracia de Dios, hemos llegado a manifestación en la edad del recobro. Y usted dice, hermano, esta palabra recobro, ¿qué significa? La edad del recobro es la edad de recibir de vuelta lo que habíamos perdido. Y rápidamente tendríamos que ir al libro de Levíticos, allá en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era que la tierra nunca podía ser vendida? La tierra, quizás lo que había sobre la tierra podía ser vendido, pero la tierra no podía ser vendida porque Jehová era el dueño de la tierra. Pero si un hombre empobrecía, un hombre tenía una situación económica, él podía dar la tierra donde él vivía y recibir algo de dinero por esa tierra, y tenía un periodo para pagar. Si él no podía pagar por esa tierra, entonces la persona que le había dado el dinero a él, esa persona iba a ser dueño de la tierra. Pero había una ley que decía que pasados 7 años después de que el hombre hubiese empeñado su tierra por una cantidad de dólares, de ciclos de plata, de como usted quiera llamarlo, esa ley decía que el hombre podía recobrar su tierra, podía recibirla sin necesidad de pagar por ella, pero tenía que esperar el espacio de tiempo correcto. No podía recuperarla al primer año, ni al segundo, ni al tercero, ni al quinto, ni al sexto, ni era en el 8º año, sino en el 7º día, porque ya sabemos que los números de Dios son 3, 7, 12, 24, 40, 50, 144, son los números en los que Dios trabaja. Así que el número 7 era un número de perfección y era finalmente el último número, porque 8 significaba volver al comienzo. Así que cuando se cumplía ese 7º año, era como un jubileo para esta persona, y él podía decir que quería recibir su tierra. Y no solamente iba a rogarle a esta persona, a ver si era capaz, si se movía misericordia, sino que dame acá mi tierra. Amén. Y el hombre que había dado el dinero, no podía oponerse al hecho de decir, no, yo no te voy a dar la tierra. Yo no puedo darte la tierra. No, él no podía hacer eso. Él simplemente tenía que darle la tierra porque él sabía que había una ley que Jehová había establecido
y era que cada 7 años el hombre que hubiera empobrecido, él tenía derecho de recuperar la tierra que él había perdido. ¿Y qué cosa es que nosotros hemos aparecido en la edad del recobro? Hemos aparecido en la edad en la que Dios había ordenado que la tierra sería recuperada. Vemos allá en Malaquías el capítulo 4, el versículo 2 y 3, dice que caminaríamos sobre la ceniza de los malos. Y luego pase su Biblia, 4 páginas más, y en el libro de Mateo, el capítulo 5, dice que los mansos heredarían la tierra. Apenas 4 páginas separaron la profecía de Malaquías de la confirmación de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, como que los mansos heredarían la tierra. Así que nosotros, Dios ordenó que apareceríamos en un tiempo donde íbamos a recibir de vuelta todo lo que nosotros habíamos perdido. Así que en esta mañana no estamos yendo, en esta mañana no estamos avanzando, en esta mañana estamos regresando, estamos volviendo al punto en que nosotros vamos a tomar de vuelta todo lo que a nosotros nos pertenecía, con todo lo que la tierra tiene, con nuestros muertos incluso, porque ellos resucitarán, ellos se levantarán. Y han pasado, mis hermanos, 7 edades de iglesia, que son como esos 7 años, donde en estas 7 edades de iglesia el diablo dijo que la tierra es de él, el diablo dijo que nuestros hijos eran de él, el diablo dijo que nuestras iglesias eran de él, Satanás dijo que nuestras doctrinas eran de él. Pero pasando estas 7 edades de iglesia, donde ha habido oscuridad, donde ha habido temor, donde ha habido dolor, la novia del Señor Jesucristo puede decirle al diablo en este día: dame acá lo que a mí me pertenece, yo puedo recibirlo de vuelta, yo puedo reclamar y decir: esto es mío, a mí me pertenece, y en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a tomarlo. Y yo digo, ¿no están ustedes contentos de saber que han aparecido en ese tiempo tan glorioso, en ese tiempo tan especial, donde nosotros recuperaremos todo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, 7 edades de iglesia han pasado, y en estas 7 edades de iglesia vimos al Cordero, vimos al gran Dios, lo vimos a él manifestarse en su oficio de intercesor. Lo vemos a él manifestarse en su oficio de Cordero. Él estaba como Cordero simplemente trabajando en el lugar de intercesión, mientras el acusador de sus hermanos, mientras nuestro acusador, este diablo malvado y perverso, él ha estado por 2000 años, desde Éfeso hasta la Odisea, él ha estado tratando de destruir a la iglesia. Y la única razón por la cual la iglesia de Cristo no ha sido destruida es porque la sangre del Cordero se ha mantenido vigente como el primer día. No el Cordero que fue matado en el Gólgota, sino el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque el Cordero que fue matado en el Gólgota era simplemente la manifestación en el tiempo de lo que había sucedido en la eternidad. Así que, por lo tanto, a través de 7 edades de iglesia, este Cordero, por 7 edades de iglesia, él ha estado en su lugar de intercesión. Pero esta mañana nosotros podemos decir que él ha dejado su lugar de intercesión para cumplir Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 5 y 6. Porque déjeme decirle que no fue un león el que fue inmolado, no fue un león el que murió en el Calvario. Cuando Juan el Bautista lo vio a él nunca dijo: he aquí el león que quita el pecado del mundo. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, por lo tanto, él vino como un cordero. Él nació en el mes en que nacen los corderos. Él nació en el lugar donde nacen los corderos. Él fue lavado como eran lavados los corderos. Así que, por lo tanto, él fue llevado al matadero, fue guiado al matadero por un macho cabrío. El macho cabrío, ¿quién era? Era el sistema religioso de su día. Fue llevado por el macho cabrío y fue matado por el imperio de Roma. Ese no era el león. Usted sabe que el ladrón en la cruz le dijo a él: si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Si tú eres el león de la tribu de Judá, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Y por qué no te salvas tú y nos salvas a todos nosotros?
La misma cosa le sucedió delante de Herodes. Él dijo, yo pudiera hablar, pero mi reino no es todavía. Este no es la manifestación de mi reino como león. Así que lo vemos por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 5, cuando ya fue en el tiempo que nos toca a nosotros, que fue el tiempo de la apertura del libro. En Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 5, Apocalipsis 5, aquí en el versículo 5 y 6 dice, en el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, esto no era solamente para redimir como tal, para morir, porque ya estaban redimidos. Ahora era para reclamar a los que él había redimido. Y hay una cita del profeta aquí que quiero leer en el mensaje El tiempo de la siega. El hermano Branham dice una expresión más o menos así como esta. Voy a leer esta cita porque estoy tratando por medio de este pequeño mensaje de que el pueblo pueda identificar en cuál etapa del propósito eterno de Dios nos encontramos. Y dice el hermano Branham aquí en el mensaje El tiempo de la siega, predicado el 12 de diciembre de 1964, él dijo, Juan buscó a su alrededor para ver al león y de entre las cortinas vino un cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Vio entonces a un cordero ensangrentado salir, vino y tomó el libro de la diestra de aquel y llamó a todos los que estaban en ese libro. Ese es el libro completo de la redención y es este. Me imagino que el profeta levantó la Biblia, dijo, él redimió todo lo que estaba en ese libro, no fuera del libro. Oh, gloria al nombre del Señor. Esto me llama mucho la atención y iremos quizá de aquí un ratito en algo más. Y sigue diciendo el profeta, él redimió todo lo que estaba en ese libro, no fuera del libro. Todo lo que tuvo principio tiene fin. Pero si ustedes tienen vida eterna, nunca tuvieron principio y no pueden tener fin, porque no pueden tener fin. Son hijos e hijas de Dios, atributos de sus pensamientos y su palabra. Tienen vida que no tiene fin si su nombre está en ese libro. El Cordero vino a redimirlo, no a todos los que profesan ser cristianos, no a los que tratan de vivir bien y piamente, sino a aquellos cuyos nombres fueron escritos allí. Él redimió solamente a aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro. Así que nosotros, en esta escena de la cual el profeta nos está relatando aquí, Juan estaba representando a la novia que era beneficiaria de la apertura del libro y la voz que le habló a él le dijo, que era un león. Pero cuando él miró a un cordero. Aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10 dice, en el versículo 3 dice, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, él oyó que era un león. Cuando lo vio, era un cordero. Pero la voz que salía de su boca era como un trueno. Y cuando esto salió de su boca, Juan iba a escribir, porque él entendió que todo lo que el cordero, todo lo que estaba saliendo por la boca de este que traía el libro abierto en su mano, que era el libro de la redención de Apocalipsis, el capítulo 5, era necesario escribirlo porque era un misterio que estaba siendo revelado. Pero sin embargo, Dios escogió que no fuera escrito en un libro, sino que fuera revelado individualmente al corazón del creyente en el tiempo en el que él, de la etapa de su propósito eterno, en la que él no se mostraría más como un cordero, sino que se mostraría como un león, porque ustedes saben que comenzó con Virgo la Virgen, naciendo, así comienza el zodíaco, con Virgo la Virgen y termina con Leo el león.
Así que lo vemos que él nació como un cordero del vientre de una virgen y su plan termina como el león de la tribu de Judá. Y luego la Biblia habla de cómo él vendría y gobernaría con vara de hierro. Así que entonces nos damos cuenta que no era un león que había muerto, era un cordero el que había muerto. Ese era su propósito, morir como cordero, interceder y luego como un león venir y reclamar a los que eran de él, por los cuales él había muerto. Ahora, avanzando un poquito en este pensamiento de la mañana, ustedes saben, no es nada fácil predicar aquí delante de un teléfono, de una cámara. Esta mañana yo estaba mirando un servicio que prediqué en Asunción, Paraguay, el año pasado, y ver la inspiración de la palabra, cómo fluía y los pensamientos tan preciosos de ella, todos de pie, aplaudiendo y gozándonos con la administración de la palabra. Y luego estar confinados aquí esta mañana a un lugarcito, sentado en un escritorio y pasando por una prueba mientras estamos hablando la palabra del Señor esta mañana. Y ustedes allí en sus casas también escuchando la bendita palabra. Por lo tanto, yo les ruego con todo mi corazón que ustedes puedan apreciar cada palabra que Dios está queriendo decirnos en este día. Porque esta Jerusalén, que es la novia del Señor Jesucristo, está siendo reedificada en tiempos muy difíciles. Está siendo reedificada en tiempos muy peligrosos, en tiempos de mucha enfermedad, de pandemia, de muerte. Esta mañana recibimos noticias de personas muy queridas por nosotros que han muerto también. Y todo esto está diciéndonos de esta gran imagen de Dios que está siendo edificada en un tiempo angustioso como este que estamos viviendo. Ahora, sigamos un poco más adelante en esta pequeña exposición de la palabra del Señor. Y puedo decirles en este día que todos estamos en una estatura espiritual, o el Espíritu Santo nos ha traído a una estatura espiritual, y hemos llegado hasta este punto porque nosotros éramos parte de su propósito eterno. Un propósito que Dios había visto desde antes de la fundación del mundo, y no fue que lo vio expresado, porque si él lo hubiera sacado de su mente, entonces el diablo hubiera sabido quiénes eran, cómo eran y cuándo serían. Pero fue un espectáculo, una película que Dios exhibió en su propia mente para que no hubiese registro humano, no hubiese registro fuera de la propia mente de él. Y en su mente, él escribió un libro, el libro de la vida del Cordero. Ahora, en esta estatura espiritual en la que nosotros estamos en este día, Dios nos colocó así porque éramos nosotros parte de ese propósito eterno y él nos había ordenado para colocarnos en un punto específico de su plan, en un momento específico de su plan. Y yo creo que nos ha tocado aparecer exactamente como él lo pensó de nosotros. Ahora, Dios no nos salvó a nosotros en el momento en que nosotros salimos del vientre de nuestra madre. Dios no nos escogió a nosotros en el momento en que me entregaron en los brazos de mi mamá en el quirófano de un hospital. Dios no hizo de mí una teofanía cuando yo salí del vientre de mamá y Dios vio que yo comencé a portarme bien. Entonces Dios dijo, voy a hacer una teofanía. No, Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios me había ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y lo que yo estoy haciendo aquí este día está expresando exactamente el propósito eterno que Él había observado y había ordenado de mí desde antes de la fundación del mundo. Así que nada de lo que nosotros vemos el día de hoy, absolutamente nada de esto es producto del azar. Nada de esto es producto de una casualidad, sino que lo que estamos mirando hoy es el expreso cumplimiento de su propósito eterno. Ahora, si Dios vio que la tierra sería tan grande y que nosotros como sus hijos éramos parte de este propósito eterno, pero los hijos de Dios no todos tenían que nacer en Palestina, no todos tenían que nacer en Caracas, Venezuela, no todos los hijos de Dios iban a nacer en Tucson, Arizona, porque los hijos de Dios iban a estar regados a través de tiempos, de sazones, de dispensaciones. Ellos iban a estar regados por toda la tierra.
Por lo tanto, cuando Dios decidió colocar a sus hijos, Dios tuvo que, antes de poder colocar a sus hijos, Dios tuvo que decidir, Dios tuvo que planificar que Él iba a colocar un elemento que iba a poder guardar, salvaguardar, aún dentro de la cosa más baja que existe, que es carne y sangre. Dios iba a salvaguardar el germen de vida que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no encontró otra manera de salvaguardar al hombre cuando Él estaba diseñando su propósito. No encontró otra manera de salvaguardarlo, sino a través del derramamiento de su propia sangre. Aquí es donde yo digo que la gente todavía no ha entendido a Juan 3:16. Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. No estaba diciendo que Dios amó al borracho. No estaba diciendo que Dios amó a la ramera. Estaba diciendo que la sangre de Cristo cubriría toda la tierra. Toda la tierra, porque para comenzar, los elementos de los cuales los cuerpos de los hijos de Dios serían formados ya estaban en el polvo de la tierra antes que nosotros naciéramos, antes que el diablo pudiera pervertir la tierra, antes de que Dios tuviera que maldecir la tierra por causa del pecado de Adán y Eva, antes de que Dios tuviera que maldecir la tierra por la trampa que Satanás había puesto, ya Dios había derramado su sangre sobre toda la tierra para que la sangre cubriera toda la tierra, de manera que los elementos del polvo de la tierra que formarían un cuerpo, para que los gérmenes, para que el germen de vida de Dios que Él había ordenado desde antes de la fundación del mundo, que aparecería del pensamiento de Dios y sería expresado en la carne por medio de un nacimiento sexual, la sangre de Cristo iba a la predestinación de Dios, el previo conocimiento de Dios, iba a alcanzar a ese escogido y lo iba a guardar a él de tal manera hasta que el tiempo de aceptar la palabra, el tiempo de tener una experiencia directa con el Espíritu Santo llegara, como la mujer en el pozo, y él pudiera, como María delante del ángel, y esta persona pudiera decir: yo creo, yo acepto, esto es exactamente para mí. Así que, por lo tanto, una pieza maestra del plan de Dios, una gran pieza del plan de Dios, era el derramamiento o la inmolación de un cordero inocente desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que antes de que existiera pecado, para que antes de que existiera maldad, antes de que existiera cualquier otra cosa sobre la tierra, ya hubiera un elemento que guardara la vida del escogido mientras él estaba viviendo un tiempo de ignorancia aquí sobre la tierra. Yo espero que estos pensamientos le hagan algo a ustedes mientras los estamos escuchando este día. Así que Dios, en su gran amor y plan, el gran amor de Dios y el gran plan de Dios era tan grande que Él diseñó una expiación perfecta. Nosotros nunca vamos a poder alcanzar la magnitud de lo que el plan de Dios significó. ¿Cómo es que Dios diseñó una expiación perfecta? Y esta expiación Él la había ordenado desde la eternidad. La ordenó. Dios sabía de qué color sería el cabello. Dios sabía de qué color serían los ojos del soldado que traspasó el costado del Señor. Dios había ordenado todo. Ahora, si fuera yo, bueno, usted ve, Mel Gibson hizo la película de la Pasión de Cristo y él se imaginó que la mujer samaritana era así, y la mujer adúltera era así. Él se imaginó a fulano, a sultano, y de acuerdo a la imaginación ellos expresaron más o menos cómo eran los pensamientos que Dios quiso transmitir cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra. Pero sin embargo, Dios mismo, Él sabía exactamente cómo era todo. Y Dios lo diseñó de esa manera. Él sabía de qué largo y de qué espesor. Dios sabe lo que Él puso en la mente de un hombre romano para que diseñara este tormento de manera que el costado del Señor fuera traspasado. Y lo que estaba sucediendo allí no era una horrenda muerte. Lo que estaba sucediendo allí no era una pena de un hombre que estaba bajo maldición, sino que era el diseño de la expiación perfecta. Dios había ordenado que Roma tenía que controlar el mundo. Roma debía controlar el mundo para que entonces Roma estuviera mandando sobre la Palestina en el tiempo en el que el Cordero apareciera, porque Israel no tenía, aparte de la ley
no tenían el derecho ellos de matar. Ellos no podían hacer eso porque el que mataba tenía que morir igual como mató, de acuerdo a la ley. Entonces, por lo tanto, tuvieron que ser conquistados por Roma. ¿Y qué era eso? Esto no era simplemente el mundo cayendo y todo saliendo de la mano del control de Jehová, sino que era el plan que Dios diseñó, cómo su expiación perfecta sería. Así que para no quedarme en ese pensamiento, porque sería un pensamiento un pensamiento muy extenso, un pensamiento muy hermoso, de la manera en la que mientras lo estoy hablando, como yo veo, se va abriendo y se va expresando. Entonces nos damos cuenta que Dios tuvo que diseñar esta expiación perfecta para que ella cubriera toda la tierra. Y de repente, de aquí un ratito vuelvo a hacer mención de esto. Dios tuvo que diseñar esta expiación perfecta y que ella cubriera toda la tierra entera con este sacrificio para que los suyos que estaban ordenados a aparecer bajo el impacto de este propósito, ellos aparecieran sin falta. No hubiera absolutamente nada que movería este propósito eterno. Ahora, cuando estamos mirando cómo fue que Dios lo diseñó allá, era una etapa gloriosa, era en su mente, era un pensamiento de él que todavía no había sido expresado. Luego lo vemos cuando llega a ser expresado, la conversación de Jesús con la mujer en el pozo, que era exactamente tal como había sido ordenado desde antes de la fundación del mundo. Ahora era otra etapa, porque era la etapa de la manifestación de ese proceso. Entonces nos vemos nosotros qué preciosas son las etapas de este propósito. Vimos la etapa en la que fuimos ordenados, la etapa en la que fuimos conocidos, la etapa en la que fuimos predestinados, la etapa en la que fuimos glorificados. Ahora, todo esto sucedió en la mente de Dios. Todo esto aconteció allí. Todo eso fue en la eternidad. Pero la cosa más gloriosa, la cosa más grandiosa para nosotros es ser capaces de reconocer todo esto aquí en el tiempo de nuestra manifestación terrestre. En este momento es donde usted debe darle valor al hecho de que usted tiene un pastor en un púlpito de su iglesia, una persona que predicó el evangelio, hizo una reunión, fue por aquí, fue por allá. Dios me buscó. Claro que Dios lo buscó. Claro, pero piense usted por un momento cuán perfecto fue el plan de Dios, que así como Él lo ordenó a usted como un creyente a vida eterna, desde antes de la fundación del mundo en su mente, Él ordenó un ministro para que le predicara a usted también. Él ordenó una iglesia, Él ordenó a un hombre que compusiera un canto, Él ordenó a otro para que bautizara a otro, Él ordenó a otro para que tocara un órgano, mientras ese órgano estuviera tocando, algo dentro de las entrañas de usted se moviera y usted dijera, me estaba llamando a mí. Hermano, esa es una cosa extraordinaria. Ahora, pero qué cosa tan grande es, y es una cosa extraordinaria, que Dios pensara todo eso en la eternidad y que luego llega su momento y usted dice, no, no es conmigo. Entonces nunca fue predestinado. Entonces nunca fue llamado. Entonces nunca fue reconocido. Es como Esaú. ¿Cómo podía Esaú defender la primogenitura? No podía defenderla en el tiempo porque en la eternidad la había despreciado. Porque la Biblia dice en Romanos 9:9 que ellos no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios los había conocido, ellos dos. Y Dios sabía en su mente eterna que Esaú despreciaría la primogenitura y Jacob amaría la primogenitura. Esto no fue que fue una cosa de que Jacob se fue enamorando en la tierra de la primogenitura. No, era un abismo, era un clamor, era un gemido que estaba dentro de él, de tal manera que todo lo que tenía que ver con su vida, sus acciones giraban en torno a la manera de conseguir esta primogenitura. Y qué cosa tan grande es que esa hambre no se despertó en Jacob en la eternidad. Esa hambre, Jacob no le dijo a Dios, yo voy a romper la cáscara y me voy a salir. No, eso no fue allá. Yo quiero brotar del pensamiento. No, Jacob no hizo eso allá. Jacob donde mostró esa hambre fue aquí. Jacob donde mostró ese gemido fue aquí. Así como ustedes en esta mañana, ustedes están aquí diciéndole amén a la palabra eterna, porque ustedes en la eternidad, en el pensamiento eterno de Dios, ustedes estaban haciendo exactamente lo que están haciendo el día de hoy. Pero tenían que manifestarlo en esta etapa de ese proceso eterno, en esta etapa terrenal. Tenía que ser manifestado. Ahora, piénsenlo ustedes. Piensen ustedes por un momento, allá en la eternidad, cuando ustedes fueron pensados, cuando ustedes fueron concebidos, cuando ustedes fueron conocidos y predestinados, no había diablo. Yo quiero que al decir esto,
Usted no tome esto simplemente como un lugar común. El hermano Juancho está diciendo algo que es un lugar común. No, piénselo. Dios no había pensado en el diablo cuando pensó en ustedes. Dios pensó primeramente en ustedes. Dios pensó primeramente en sus hijos. Porque cuando Él creó los ángeles y cuando Él creó los serafines, cuando Él creó las demás cosas, ya Dios los tenía a ustedes escritos en el libro de la vida del Cordero. Recuerden que leímos una cita en el mensaje El tiempo de la siega, que Dios no vino a redimir los que estaban afuera del libro. Dios vino a redimir los que estaban adentro del libro. Así que Satanás no tenía material para ser redimido. Por lo tanto, nunca fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Los ángeles no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Los querubines no fueron, porque los ángeles no necesitaban ser rescatados. Los serafines, ellos no tenían la capacidad para ser rescatados. Ellos no sabían lo que era el pecado. Ellos no fueron diseñados para gemir, para clamar, para llorar. Pero ustedes, que eran los hijos de Dios, los pensamientos más preciosos que Dios había tenido en su mente desde antes de la fundación del mundo, antes de que Lucifer llegara a ser el diablo y antes de que la maldad apareciera en el corazón de este ser extraordinario, antes de que Dios pudiera manifestar un trono, pudiera manifestar un cielo, pudiera manifestar el monte del testimonio y todas estas cosas, ya Dios los había escrito a ustedes en el libro de la vida del Cordero. No había pecado. Esta es la razón por la cual la simiente de Dios no puede pecar en este día, porque cuando ella fue escrita en el libro de la vida del Cordero, la simiente de Dios, no había pecado alrededor de ella. El pecado comenzó en el cielo, por lo tanto el pecado tendrá un fin, porque tuvo un comienzo. Pero los hijos de Dios, ellos no pueden tener un fin, porque para comenzar jamás tuvieron un comienzo. Alguien puede darle gloria a Dios en esta mañana. Amén. Así que por lo tanto no había pecado. Ahora usted dice, hermano Juancho, ¿pero por qué? Pero si nosotros pecamos, si nosotros cometemos errores, dijo el profeta. La novia comete errores porque pecado es incredulidad. Pecado es negar la palabra. Y usted, bueno, como la samaritana, ¿cuántos problemas no tuvo ella? Moisés, Abraham mintió, Isaac y todos ellos. Elías, por aquí, por allá, corrió de una mujer. Pareciera que Pedro negó al Señor. Oh, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Negó Pedro al Señor o no negó? Claro que Pedro negó al Señor. Y negar al Señor no era suficiente como para mandar a Pedro al infierno. ¿Cuál fue la parte de Pedro que negó al Señor? Carne y sangre que tenía miedo, carne y sangre que siente, carne y sangre que le da vergüenza mantener una Biblia debajo. Ese es carne y sangre. Pero el germen de vida, ¿cómo iba Dios a ponerle en la mano de quién puso Dios el sermón del aposento alto? No fue en la carne de Pedro, no fue en la sangre de Pedro. Ahora es el germen de vida. Amén. Que luego fue bautizado en el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo no viene a la carne del hombre, el bautismo del Espíritu Santo viene al alma del hombre, que es la simiente de Dios, que somos nosotros en este día. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor en este día? Así que piensen ustedes en esta mañana, quiero decirles esto, para que ustedes tengan alegría. Ustedes son los pensamientos de Dios que fueron anotados dentro del libro. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Todos eran pensamientos. El diablo era un pensamiento de Dios. El pecado era un pensamiento de Dios. Balaam era un pensamiento de Dios. Pero el asunto no es solamente ser un pensamiento de Dios. Adolfo Hitler era un pensamiento de Dios. El comunismo fue un pensamiento de Dios. Pero el asunto no es ser un pensamiento de Dios, sino un pensamiento de Dios que fue escrito dentro del libro, sellado por la sangre de este Cordero, que nadie podía arrancar de allí. Cuando yo pienso en esto, en verdad que esto es algo que trae a nuestro corazón alegría. Es algo que trae a nuestro corazón un descanso. Saber que nosotros estamos sellados del lado adentro, porque no estamos afuera del libro. No estamos en la parte fuera del libro. Nosotros somos el misterio que estaba dentro del libro. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en el mero momento eterno que Dios los expresó en su mente, quiero que ustedes tengan esto como cierto. Usted que ha tenido problemas con el alcohol, usted que ha tenido problemas con esto, con lo otro, que cayó, que se levantó, que le pasó aquí. En el mero momento en que Dios pensó en usted en la eternidad, en ese espacio de la eternidad solamente cupo usted y Él. Nadie más vio, nadie más sabe cómo fue que Dios diseñó el plan de usted.
Era un espacio para usted y Dios. Por eso es que muchas veces alguien nos ve a nosotros y dice, no es posible que ese hombre sea creyente. Pues claro, es que tú no sabes porque tú no estabas allí cuando Dios y yo tuvimos este idilio y Él ordenó que Dios, no sé cómo Dios lo hizo. Por eso estoy diciendo que nosotros nunca íbamos a poder entrar en la profundidad de lo que significa esto, porque para comenzar, nosotros que éramos beneficiarios no podemos acordarnos porque perdimos la conciencia. Usted sabe que cuando antes que Adán cayera, Adán sabía todo. Pues Adán sabía todo. Adán recordaba el día en el que él fue sacado de la tierra. Adán sabía cómo fue que él sacado de la tierra. Adán tenía sus recuerdos de las cosas extraordinarias que habían pasado. Pero cuando Adán cae de esta cosa, él perdió la conexión, el canal que había entre él y Dios se perdió, se cerró. Así que por lo tanto, nosotros no podemos recordar qué fue lo que Dios hizo. Yo no puedo recordar, yo puedo leerlo en la Biblia, yo puedo leerlo en el mensaje, yo puedo verlo aquí y allá, pero yo no puedo decir, oh sí, yo me acuerdo cuando yo fui, yo no me acuerdo de eso, pero yo sé que yo estaba allí porque el día de hoy esa cosa ha venido a mi alma y eso ha traído una seguridad dentro de mi corazón. Así que en el mero momento eterno que Dios los expresó a ustedes en su mente eterna, eran solo usted y Él, un Dios eterno, teniendo comunión con su pensamiento germen eterno. Cuando no había, recuerden, no había tiempo, no había espacio. Era solamente Dios y únicamente Dios, teniendo compañerismo con sus pensamientos eternos allá en la eternidad. Estas son cositas que parece que son cosas muy sencillas, pero son cosas por las cuales vale la pena darle gloria al Señor en este día. Ahora, para reforzar el pensamiento que estaba trayendo al principio, Dios no es un Dios de inseguridades. Dios no es un Dios que va mejorando su plan. A medida que el tiempo va pasando, Dios descubrió que podía hacer esto y bueno, vamos a mejorar esta cosa. Dios no es así. Antes de que Dios pudiera echar su plan a andar, Él debía asegurarse de que su propósito eterno llegara a un cumplimiento óptimo. De otra manera, cuando estos pensamientos fueran expresados, si no hubiera sido así, el enemigo podía tomar ventaja de cualquier debilidad. Y Dios no vio otra manera para bloquear este intento de Satanás de hacer que su obra fracasara, sino inmolando un cordero en la misma eternidad. Y vuelvo y digo, para asegurarse de que su sangre cubriera la tierra entera. ¿Por qué iba a ser así? Pero bueno, si es un propósito de Dios en nosotros y nadie puede derrotar el propósito de Dios, déjeme decirle, nadie puede derrotar a Dios, nadie puede derrotar su propósito. Pero cualquier persona puede derrotarlo a usted. El diablo puede derrotarlo a nosotros porque 7,000 años de experiencia del huerto de Edén nos muestran que ningún hombre ha podido contra el diablo. No me importa, grandes evangelistas, grandes predicadores, grandes hombres. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, cayó rodeado de mujeres. Su espíritu poligámico que tenía lo llevó a adorar dioses. ¿Por qué sería esto? Porque aunque todos teníamos un germen eterno, veníamos envueltos en carne y sangre. Y Dios no nos podía llevar nosotros de vuelta al estamento eterno y original si Él no venía y entraba en ese mismo elemento de carne y sangre. Por lo tanto, antes de que Gabriel, escúcheme, antes de que Gabriel hablara con María, Dios no tenía sangre. Dios ordenó el que en el momento en que María le dijera que sí a Gabriel, el Espíritu Santo vino y creó sangre en el vientre de María, porque Dios es un espíritu, no necesitaba sangre. Pero bajó desde la gloria y por el poder de la palabra hablada, una criatura que no era sangre judía y no era sangre gentil, fue creada dentro del vientre de una mujer. ¿Por qué? Porque los hijos participaron de carne y sangre. Él también tenía que participar de lo mismo. Porque si no era así, ¿cómo podía haber un cordero manifestado en el tiempo? ¿Cómo podía Dios bajar? ¿Cómo podía Dios representarse? Porque Dios podía perdonarnos desde la gloria y decir, también muchachos, yo los perdono a ustedes. Ustedes no lo quisieron hacer porque para comenzar,
Adán y Eva fueron los que causaron el problema. Yo no estaba ahí. Así que a mí no me pueden acusar de que yo hice. A mí me acusan de lo que yo hago ahora, después que yo vine aquí. Entonces, ¿quién rompió el vaso? Yo no fui. Usted está mintiendo ya. Ahí sí me pueden acusar. Pero antes de eso, por lo que hizo Eva, por lo que hizo Efraín, nadie me puede acusar a mí. Así que, pero Dios no nos podía restaurar a nosotros. No era nosotros volviendo allá, sino que teníamos que ser a través de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Así que sus hijos, sus pensamientos eternos, Dios ordenó que ellos serían expresados en cada rincón. Por lo tanto, el sacrificio del Cordero no era una cuestión de Jerusalén. El sacrificio del Cordero no era una cuestión de la Palestina. El sacrificio del Cordero no era una cuestión del Gólgota, sino que el sacrificio del Cordero era para toda la tierra. Así que cuando este Cordero fue levantado y fue traspasado en el Gólgota, escúcheme, el radio de acción de su sangre no estaba limitado a una distancia geográfica. Alabado sea el nombre del Señor. Porque fíjense, cuando el Cordero fue matado en el año 33 de la era cristiana, en la Pascua del año 33 de la era cristiana, ya Saulo de Tarso era un niño que andaba por ahí corriendo. Ya Cornelio era un gentil. Ya los hermanos en Jope, los hermanos en Capadocia, los hermanos en Iconio, en Listra, en Chipre, ya estas personas habían nacido. Ya los hijos de Dios estaban esparcidos por la tierra en ignorancia, adorando ídolos, el Dios no desconocido, el templo de Diana en Éfeso. Todas estas personas que eran de Él, eran sus pensamientos eternos, estaban atrapados, estaban muertos en delitos y en pecados, estaban muertos en denominaciones y en doctrinas podridas de hombres. Cuando en el Gólgota, aquel hijo de María que salió del vientre de esa mujer, fue matado en el Gólgota, ya a 500, 600, 700 kilómetros, habían hombres y mujeres, 2000 años después, habrían hombres y mujeres como nosotros que apareceríamos como los hijos de Dios sobre la tierra. Entonces la sangre de Cristo, el radio de la acción de la sangre de Cristo, no fueron los 4 litros que salieron de las venas de Manuel, no fue la sangre que hizo contacto sobre la tierra y luego la recogieron en un vaso y le van a poner una gota de sangre de Cristo a cada persona. No se trata de eso, se trataba de que el radio de acción de la sangre del Señor Jesucristo iba a producir un impacto tan efectivo sobre todos aquellos que aparecerían entonces, que aparecerían después, que aparecerían 50 días después, aquellos a quienes la palabra les sería presentada, aquellos que aparecerían al final de la séptima edad. Todos nosotros estamos impactados por el radio de acción de lo que significó el derramamiento de la sangre de aquel Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios se aseguró en el cumplimiento de Juan 3:16 que la sangre de Cristo, el mensaje de salvación, el mensaje de la redención, llegara al mundo entero para que, mire, 8,000, 10,000 kilómetros lejos del monte de la calavera, donde el Señor Jesucristo fue matado. Hace 2000 años, aquí estamos nosotros en esta mañana, siendo beneficiarios de esta gran expiación perfecta, de este gran sacrificio perfecto que hizo, porque Pedro allí en el sermón del aposento alto le dobló la punta al clavo cuando él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se le estaba diciendo a los presentes. Pero luego le dobló la punta al clavo cuando él dijo: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos es la promesa, para los que están lejos, para los que están cerca y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamar. Yo pregunto, ¿han sido llamados ustedes? ¿Fueron llamados ustedes? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy contento por eso este día. Gloria al Señor, porque todavía no había llegado Pedro a la casa de Cornelio cuando ya había un abismo en el corazón de Cornelio mandando llamar a Pedro. ¿Qué era esto? El despertar de la simiente, de aquellos que estaban inscritos en el libro, aquellos que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. La muerte de este testador hizo que el testamento se abriera. Y cuando el testamento se abrió, entonces estaban los nombres de los creyentes de esta edad sacrosanta, de esta edad primitiva, estos gentiles, estos bárbaros, esta gente a quien Pedro y Pablo y los demás fueron a predicarles. No fueron estos hombres los que abrieron los ojos de ellos. Fue el radio de acción del impacto efectivo del derramamiento de la sangre de aquel Cordero
que estaba aquí en la tierra, no como una representación, sino como la expresión terrena, la expresión en el tiempo de lo que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo, para que entonces todos pudiéramos venir en el tiempo bajo el impacto y el efecto de ese sacrificio y poder decir, oye, verdad, yo soy lavado, yo necesito ser lavado, yo soy un escogido. Yo pregunto si pueden darle gloria al Señor por esto. Dice, hermano Juancho, pero ya va, usted, yo no sé, usted ahora anda predicando unas cosas raras. Mire, ya yo le voy a mostrar que esta es la verdad. Fíjense, yo quiero preguntarle, ¿cuántas personas fueron salvas en el diluvio? 8 personas. ¿Cuántos animales fueron salvos en el diluvio? 7 parejas de cada uno. Si era así, ¿por qué Dios no hizo que se llenara un estanque y en un estanque estuvieran esas 8 personas en un barquito? ¿Por qué Dios no hizo que fuera así? Porque Dios hizo que el agua cayera sobre toda la tierra. Porque lo que hizo el diluvio fue una sombra o un tipo de lo que pasaría con Cristo. Porque el agua que cayó, fíjense, el agua que cayó en el tiempo del diluvio, la lluvia que cayó sobre toda la tierra, mostrando que esto era un bautismo universal. Dios se aseguró que el agua cayera sobre toda la tierra. Pero bueno, si estamos hablando de un planeta donde en el día de hoy pueden caber 7.000 millones de personas, Sem, Cam y Jafet salen del arca y cada uno se va por un lado. Bueno, hubieran formado una ciudad tras ciudad tras ciudad, pero no, uno se fue hacia África, el otro se fue hacia el Oriente Lejano y el otro se fue hacia Europa. Así es como se esparcieron estas razas. Pero el agua tenía que caer sobre toda la tierra, mostrando que era un bautismo universal. Y cuando la lluvia comenzó a caer, Dios había decidido que iba a ahogar toda la maldad. Y esta lluvia, este bautismo universal, no pudo ser bloqueado por ninguna otra fuerza. Si esto fue así en el primer bautismo, el primer gran bautismo de la tierra fue por agua. Dios dijo, el fin de toda carne ha llegado. Amén. Entonces, 120 años, vino el diluvio. Eliodorito. Vino el diluvio. ¿Y qué sucedió? Toda la maldad que estaba sobre la tierra fue borrada de la faz de la tierra. Y luego Dios levantó un arco iris y dijo, nunca más la tierra será destruida por agua. ¿Por qué? Porque fue toda la tierra. Ahora, cuando vino el segundo bautismo, ¿cuál fue el segundo bautismo que vino sobre la tierra? El segundo bautismo que vino sobre la tierra fue el bautismo de la sangre de Cristo. Así que, por lo tanto, el poder y el impacto, el radio de acción de la sangre de Cristo en el propósito eterno de Dios. Dios había visto que fuera en la tierra de la Palestina, pero no solamente para abarcar los 221 kilómetros cuadrados, 22.500 kilómetros cuadrados que tiene la tierra de la Palestina, no. El impacto del lavamiento del segundo bautismo que vino sobre la tierra, que era el lavamiento de la sangre de Cristo, era para impactar la tierra entera. Y tenía que alcanzar cada rincón para ser efectivo en la vida de cada nombre que estaba escrito en el libro. Ahora, la misma cosa ha pasado con el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que yo veo algunos hermanos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo fue ordenado por Dios que también iba a cubrir toda la tierra. Porque la tierra tuvo 3 bautismos: el bautismo de agua, el segundo bautismo es el bautismo de la sangre y el tercer bautismo ya lo vamos a ver. Pero entre ese segundo y tercer bautismo universal hay otro bautismo que está escondido y es el bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que dice el profeta aquí en el mensaje. Mas al principio no fue así. Predicado el 25 de noviembre de 1959. Dice, solo piensen ahora por un momento. Piensen por un momento las palabras que he predicado. Dios tiene que hablar si son verdad. Y si Él no lo hace, entonces yo lo he representado mal a Él. ¿Qué no dijo Jesús en San Juan 14? Escúchame. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Yo le dije eso a un hombre en una ocasión y él dijo, seguro, nosotros tenemos grandes iglesias, denominaciones. Esas son las obras que Él nos hizo. Dice el hermano Van, él dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes también. Mayores que estas harán. Muéstreme las obras que Él hizo primero,
luego muéstreme las mayores. En la traducción original no dice mayores, dice más que estas, porque el Espíritu Santo cubriría toda la tierra en ese tiempo y en este tiempo de hoy. Miren lo que está diciendo el profeta, porque allá, cuando el bautismo del Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés, cayó sobre aquellos 120, 3,000 se bautizaron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. En Hechos 4 volvieron a ser bautizados. Luego se bautizaron 5,000 personas más. Y luego el evangelio salió y el bautismo del Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio. Ahí lo dice la Biblia, que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre la gente. ¿Cuál Espíritu Santo? El Espíritu Santo, aquí dice la Biblia, dice el profeta, porque el Espíritu Santo cubriría toda la tierra en ese tiempo y en este tiempo de hoy. Dice, más que estas harán, porque yo voy al Padre. Un poquito y el mundo, dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. El mundo, cosmos, significa el orden del mundo. El mundo no me verá más. Ahora, si ustedes son del mundo, amando las cosas del mundo más que ustedes, amando las cosas del mundo más que ustedes, aman la palabra de Dios y Cristo, entonces ustedes nunca más lo verán a Él. Sin embargo, ustedes pudieran ser religiosos, pudieran pertenecer a una iglesia. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Esa es la iglesia. Porque yo, pronombre personal, yo estaré con vosotros y aún dentro de vosotros hasta la consumación del fin del mundo. ¿Cuál es la consumación del fin del mundo? Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, tal como él anunció a sus siervos los profetas. Dice, el mundo todavía no ha llegado a un fin, así que Jesús está en su pueblo. Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo, está en su pueblo obrando. Esa es la vida. La vida que estaba en Jesús está en la iglesia. Amén. Qué cosa tan bonita dice el profeta del Señor aquí. Asimismo sucederá. Ya vimos entonces que hubo un bautismo de agua, un bautismo de sangre, y en medio del tercer bautismo y el segundo había un bautismo espiritual que vino. ¿Para qué? Para mostrar que el bautismo de agua y el bautismo de sangre habían sido universales. Luego el bautismo del Espíritu Santo salió y fue derramado sobre toda la tierra, y creyentes de todas las nacionalidades recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Asimismo sucederá con el bautismo de fuego que limpiará la tierra entera, una vez más, para que el futuro hogar sea establecido por toda la eternidad. Ahora, ya tratando de acercarme al final de mi pensamiento esta mañana, para no demorarme mucho. Muchas gracias, hermano Matos, por la invitación. Yo espero que esta palabra sea buena para ustedes. Ahora, nosotros necesitamos saber en cuál etapa de su propósito eterno nos encontramos en este día. Porque si nosotros no conocemos cuál es la etapa de su propósito eterno, podemos hallarnos nosotros mismos dislocando o distraídos en algo que ya no funciona. Yo creo que era el propósito eterno de Dios que el evangelio fuera predicado a toda criatura. Yo lo creo. Sin embargo, el tiempo de que el evangelio fuera predicado a toda criatura, ese tiempo, ese cumplimiento, hermano Eduardo, cuando el Señor Jesucristo dijo, entonces se predicará el evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Eso era Apocalipsis 14:6. Ese fue el evangelio que fue anunciado por medio de Lutero. A Lutero le fue entregado el evangelio del reino. Fíjese, no es la enseñanza de Wesley, fue la enseñanza de Lutero. Ahora, después de viejo, cuando leímos a William Branham, fue que nos dimos cuenta por qué es que Lutero está en los libros de la escuela. ¿Por qué es que Lutero está en los libros del liceo? Porque Lutero estaba predicando el evangelio de la justificación, que era el evangelio eterno, porque dice que un ángel que voló por toda la tierra era Lutero. Y fue él a quien todo el mundo escuchó, porque fue Lutero el que hizo la reforma. Cuando clavó allá en la iglesia de Gutenberg, allá donde los que son más teólogos que uno son los que saben de esto, pero clavaron aquellas tesis allá. Ya el hombre no va a vivir por veladoras, no. ¿Qué era? Era el evangelio eterno. Justificación. Detrás de ese ángel salió otro ángel predicando. Ahora vino para condenar a la iglesia. Lutero predicó el evangelio eterno a todo el mundo. Luego viene el segundo ángel, que era Wesley. Vino para condenar a la iglesia. Babilonia la llamó. Y luego el tercer ángel dijo, salgan de allí. Entonces, el evangelio eterno, Lutero hablándole al mundo,
La segunda parte de ese evangelio era Wesley identificando la caída de la iglesia y luego el tercer ángel hablándole a los escogidos para que salieran de la iglesia. ¿Qué era eso? Era el fin. Ese es el fin. Ahora, cada creyente debe saberlo. Yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿será que Dios todavía no ha venido en carne? Claro que ya vino en carne. Claro que ya fue expresado. Entonces, por lo tanto, no podemos seguir esperando, como los judíos, que el Mesías venga. Cuando el Mesías venga, no, si el Mesías ya estuvo aquí, no hay manera de que nosotros podamos decir no estuvo. Les sigo preguntando, ¿será que Dios no ha limpiado a su iglesia todavía? Claro que Dios limpió a su iglesia. Miren esta cita del profeta aquí. ¿En quién es este Melquisedec? Dios descendió y llegó a ser carne y murió la muerte de Cristo, en Cristo, de manera que él pudiera limpiar la iglesia. Quiere decir entonces que el propósito eterno de él, que los hijos fueran manifestados sobre la tierra, ya fue manifestado. Que él mismo se manifestara sobre la tierra, ese propósito eterno ya fue cumplido. Que la iglesia fuera limpiada, ya la iglesia fue limpiada. Ahora, otra pregunta. Claro que sí, la iglesia ya fue limpiada. De otra manera, nosotros, si la iglesia no fue limpiada, de otra manera nosotros no tendríamos el bautismo del Espíritu Santo en nuestra alma. Ahora, ¿será que Dios todavía mora entre querubines? No, ya Dios no mora entre querubines. Dios ama el compañerismo. Léanlo allí en el párrafo 16 del mensaje de la unidad. Yo no tengo tiempo para llegar allí. Pero el propósito eterno de Dios era tener compañerismo y existir con su familia. Un padre con su familia. Ahora, Dios ama el compañerismo. Para eso es que Él hizo al hombre la primera vez, para tener compañerismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios moraba solo entre querubines. Ahora, ¿será que Dios todavía mora entre querubines? No, Él ha entrado en el corazón de cada escogido suyo. Y ya no estamos en la etapa cuando Él era una luz visible guiando a su pueblo a través de un desierto, sino que Él ha condescendido a tal grado que es una presencia viviente en usted, que le muestra a usted que usted ha pasado de muerte a vida. Entonces yo les pregunto, si Él no mora en ustedes, yo les pregunto, ¿cómo es que ustedes tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Tienen el bautismo del Espíritu Santo? Claro que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora les digo, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es las arras para la resurrección. ¿Qué son las arras? Este anillito que está aquí. Hace 25 años yo le di uno a mi esposa y le dije, ¿sabes? Nos vamos a casar. Y era una marca y cualquier muchacho la podía ver a ella y ver ese anillo ahí. Esta ya se palabrió con alguien. Ella va a ser físicamente la esposa de alguien. Ella va a tener un esposo físico. Pero ahora mismo tiene una señal sobre ella de que está esperando algo más. Amén. Así mismo es con la iglesia de Dios en este día. Las arras para la resurrección es que tenemos el pago inicial. Ya el Espíritu Santo nos dio algo a nosotros. El bautismo del Espíritu Santo en nuestra alma nos asegura que nosotros vamos a ser participantes de la primera resurrección. Miren esta pequeña cita del profeta, ya casi terminando esta mañana. Ahora fíjense mientras seguimos adelante. Estamos predestinados con el Cordero. El Espíritu Santo es nuestro sello. Amén. Amén. Yo sé que si estuviera en una iglesia esta mañana, si oyera el grito aquí, el Espíritu Santo es nuestro sello. Estamos predestinados con el Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que el Cordero guardaba, todo lo que el Cordero pensó, todo lo que le pertenecía al Cordero fue puesto debajo de ese sello. Como cuando una carta es sellada y esa carta, ese sello no lo puede romper nadie, sino la persona a quien es dirigida la carta. Ella tiene el derecho de mover el sello y poder leer lo que allí dice. Son palabras que están selladas. Dice el profeta, estamos predestinados con el Cordero. El Espíritu Santo es nuestro sello. Las arras significa que aún ha de venir más. No solamente, nosotros solamente tenemos las arras de eso ahora. Las arras son el pago inicial que lo reserva y lo asegura y lo ancla para que nadie más pueda tocarlo. Son las arras de nuestra adopción, dice el hermano Branham. El Espíritu Santo es ahora las arras de Dios en nuestros corazones, sellados para la adopción de los hijos, esperándonos en el final del camino, hijos e hijas de Dios.
ahora tenemos las arras, nuestro espíritu. Cuando yo digo nuestro espíritu, cuando el profeta dice nuestro espíritu, ¿de qué está hablando? De nuestro bautismo del Espíritu Santo. No está hablando del espíritu de Juancho Espinosa, del espíritu de Mario Espinosa, que no está hablando de un espíritu carnal, está hablando de la porción de él. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo de Él en nosotros, porque no somos nosotros creyendo la palabra, es Él en nosotros creyendo la palabra, es Él en nosotros gimiendo, es Él en nosotros pidiendo, porque la Biblia dice cómo hemos de pedir, como conviene, ninguno sabe, pero el Espíritu nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Desde adentro de nosotros. El verdadero bautismo del Espíritu Santo te ayuda como ayudó a José para que le dijera que no a la mujer de Potifar. Así como ayudó a Moisés para sacar al pueblo de Israel del desierto. Y así como cada uno de estos hijos de Dios no lo hicieron ellos, sino que fue Él a través de ellos. Entonces dice el profeta, alabado sea el nombre del Señor, nuestro espíritu está gimiendo por la adopción total, pero ahora tenemos las arras. Dice, al recibir el Espíritu Santo es las arras de nuestra completa adopción, de nuestra completa salvación. ¡Oh, cuán hermoso! Yo amo esto. Y sigue diciendo, estamos esperando la plenitud de la adopción. Eso acontecerá ¿cuándo? En la primera resurrección. Eso es cuando nuestros cuerpos serán cambiados de estas criaturas viles que somos y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque lo veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, nos manifestaremos a su semejanza. Tendremos un cuerpo como el de Él, un glorioso cuerpo glorificado, y todas las pruebas y luchas de la vida se desvanecerán en una pequeña neblina y se la llevará el viento para nunca más ser. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Yo siento alabar al Señor por eso en este día, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que terminando esta mañana, es una cosa gloriosa leerlo. Es glorioso no solamente leerlo, sino saber que es una realidad, que es algo que nos está pasando a nosotros. Amén. Y vemos entonces que el plan de Dios fue así: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y son estas tres últimas etapas de su propósito eterno. Esta justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Nosotros nos regocijamos porque vemos que Dios es perfecto en tres. Siempre se perfecciona en estos tipos: profeta, rey, sacerdote, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de David. Ahora, cuando estoy diciendo esto, vemos que todo se manifiesta de esta manera. Lo vimos así en la vida de nuestro padre Abraham, lo vemos así en la vida de Jacob y en los demás. Vemos, por ejemplo, que así como en nuestra jornada, en su jornada, nuestro padre Abraham lo vio en carne antes que él fuera cambiado. Vemos que Jacob luchó con él a brazo partido antes de que él recibiera su cambio de nombre. Vimos allá a nuestro padre Abraham en Génesis 14 recibir de la mano de Melquisedec, después de la gran victoria, recibir de la mano de Melquisedec pan y vino. ¿Qué es esto? Es comunión. Antes de que Abraham llegara a casa, Dios le dio comunión. Asimismo, la novia, ¿en qué atmósfera se encuentra la novia este día? La novia del Señor Jesucristo, en esta etapa de este propósito eterno de Dios, ella está en una atmósfera de comunión. Ella está, como lo leímos aquí en Romanos el capítulo 8, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque Abraham tuvo comunión con él en Génesis 14 y volvió a comer con él en Génesis 18, antes de que su cuerpo sea cambiado. Y antes que la novia pueda subir para encontrarse con él, ella tiene que ser cambiada. Fíjense, una última cita del profeta y los dejo esta mañana, y que Dios les bendiga a todos ustedes. Esta cita del profeta aquí en ¿Quién es este Melquisedec? Párrafos 113 y 114. Yo puedo leer una pequeña cita aquí nada más para despedirme de ustedes esta mañana. Dice el profeta: las etapas del propósito eterno que él tenía en su secreto ahora han sido reveladas. Fíjense, todavía hay 3 etapas para perfección. Así como él redime al mundo, de la misma manera en que él redime a su iglesia, él redime a su pueblo en 3 etapas. Ahora miren, primero es la justificación, como la predicó Lutero. Segundo, santificación, como la predicó Wesley. Tercero, el bautismo del Espíritu Santo, es correcto. Y luego viene el rapto.
Dice, ahora en el mundo. ¿Cómo redimió él al mundo? Lo primero que él hizo cuando él lo lavó en un bautismo de agua. Entonces, eso es correcto. Entonces, él derramó su sangre sobre él, el segundo bautismo, y lo santificó y lo llamó suyo. Y luego, ¿qué hace? Así como él arrancó todo el mundo de ustedes y renovó todas las cosas por medio del bautismo ardiente del Espíritu Santo, él también renovará el mundo y será quemado por todas partes con fuego y limpiará todo germen. Por millones de millas de alto, todo será limpiado. Y luego hay un cielo nuevo y una tierra nueva, así como ustedes son una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo echa mano en ustedes, ven, allí lo tienen. Toda la cosa está tan clara, a más no poder. Todo es en tres. Así que este día, terminando esta palabrita, ¿cómo estamos? Estamos en el día del Señor, como ladrón en la noche, viniendo para llevarse a esta joya preciosa que es la novia del Señor Jesucristo. Lo que sigue es el mundo ardiendo como nunca antes, y luego una gran ciudad que va a ser establecida, y pensar qué va a ser para nosotros. Padre amado, gracias. Bendito sea tu nombre esta mañana. Gracias por permitirnos traer este mensajito. Señor Jesús, gracias por ayudarnos en nuestras debilidades, por darnos la fuerza y el ánimo para traer esta palabrita esta mañana, Señor. Yo te ruego, Padre, que haya entrado en el corazón de tus hijos.